Dale. Bueno, seguimos. Voy a leer un par de mensajes. Yo pensaba que PPP quería decir Pepe privatiza país. Inocencio. Está bueno. Sí. Saludos, Inocencio. Pepe privatiza país. Frente Amplio privatiza país. Buenas noches, camaradas. Saludos de Durazno el Coquito aquí en el Hospital Durazno. En los edificios de arriba se está transformándose en la UTEC. Es una vergüenza porque no lo hicieron en otro lado a esta universidad que hacen. Saludos. Saludos, Bueno, Coquito. ahí deben estar usando una parte del hospital para utilizarlo como UTEC. Bueno, sí, Isabel. Bien, nosotros queríamos hablar de la cómo se busca legitimar este proyecto. Sí, estábamos hablando en el corte, es complejo entender, ¿no? Lo que se viene haciendo. Ahora puede haber una síntesis en que lo que se planteó en un principio como un proyecto universitario de transformación del hospital se complementa ahora con la propuesta del gobierno de hacer una PPP, se amalgaman perfectamente esas dos propuestas, resultando en la privatización de un servicio de salud, lo que implica la mercantilización, el aumento de lo que son los gastos en salud, porque esta empresa cobran un canon, que es lo que está pasando en el mundo, cobran un canon, fijan un canon, pero resulta que no les alcanza y el año que viene piden más, ¿no? Entonces el gobierno cede y da más. No, pero el problema del canon, perdóname, tiene... Lo menos importante es eso que tú decís. Lo más importante es lo siguiente. Tú me decís que van a recibir un canon por cada... referenciado. O sea, por cada persona que tiene derecho a asistirse. Entonces ahí se da el siguiente conflicto de interés. Yo soy una persona que tiene derecho a asistirse. Voy ahí, ¿no? Entonces, ¿qué le conviene a la empresa? O sea, ¿a mí qué me conviene? A mí que me conviene que destinen todos los recursos que razonablemente necesito para mi asistencia, ¿no? Sin exagerar, pero tampoco sin recortar. ¿Qué le conviene a la empresa? A la empresa le conviene decir que yo no estoy enfermo. Bien. O sea... Eso, el tema de los seguros de salud funciona de esa forma. Ahora yo en eso quería profundizar también. ¿Qué pasa si el Estado le dice no te voy a aumentar? Entonces se bajan las prestaciones y se baja la tecnología utilizada. ¿Qué es lo que está pasando con el CUDIN? Tenemos una crítica muy grande, la autenticé con el CUDIN porque es público. Quería para explicar esto que estoy diciendo. Antes de entrar al CUDIN, que es interesantísima. Tú decís que es una posibilidad, la empresa pide más plata y no se la dan. Sí, pero si yo no te se la digo, dieran. aunque se la den, el interés de la empresa es gastar lo menos posible. Por supuesto, Entonces, por supuesto. Ahí independientemente que le den la plata o que no le den más plata, va a tratar de recortar las prestaciones. Exactamente. Para maximizar Exactamente. la O sea tasa. que no se mejora la calidad del servicio y el país gasta más en salud. Es así. Sí, sí. El ejemplo del CUDIN, que por más, es público-privado, nosotros solo discutimos con UBACH en el momento que era con Engler creado en el CUDIN, decía, no hay dinero de otro lado. Ahora tenemos el caso del SENACE, es público-privado, no necesitamos dinero, está ahí y tampoco lo quieren tomar. Tampoco lo quieren hacer público. Que el SENACE está en pasá después al SENACE, Entonces, seguí con el CUDIN. en el CUDIN, ¿qué pasa? El CUDIN está subutilizado. ¿Por qué? Porque las mutualistas, o sea, el sistema de salud, no manda a hacer los estudios ahí, que es lo más avanzado que hay en investigación, en estudios para el cáncer, porque salen caros y siguen con técnicas antiguas. O sea, entonces, cuando el lucro está atrás de la salud, pasan estas cosas. La calidad no mejora. El CUDIN se financia... Es público-privado. Tiene una financiación de todo parte del Estado y de todo del sistema de salud. Pero hay que pagar igual... O sea, quien utiliza tiene que pagar. Ahí está. En vez de mandarlo a hacer ahí, siguen con técnicas viejas para no utilizarlo. ¿Ah? No, lo que me decía el SENACE es que acá tenemos dos ejemplos cercanos en el hospital, el SENACE adentro del hospital, el CUDIN fuera, que ya son públicos privados, o sea, tienen una gestión privada en cuanto a las compras y a sus funcionarios, y se manejan con fondos del Estado, el SENACE con el Fondo Nacional de Recursos, pero no tiene, por ley, no tiene una figura jurídica el SENACE. Los trabajadores del Hospital de Clínicas estamos pidiendo que eso sea público y que se integre al Hospital de Clínicas,
y sin embargo no se resuelve. La excusa que nos dieron en su momento del CUDIN era que no había inversores, que el Estado no podía gastar ese dinero. Ahora esto ya se gastó, ya se metieron 8 millones de dólares para hacer el SENACE, ya está gastado, ya está. Es solo absorberlo y no se quiere hacer, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero, ¿y el SENACE con qué se financia? Con el Fondo Nacional de Recursos. Pero, de todas formas, funciona bajo un régimen privado, ¿no? Bien, en la legitimación se busca primero el apoyo de toda la clase política, y en eso están todos de acuerdo. Todos los partidos de representación parlamentaria están de acuerdo, porque ya la calle, o sea, el Partido Nacional impulsó en la década del 90 lo que era el proyecto Centro Médico, que es algo similar a esto. Valle, ustedes saben, por el 2000, por ahí, impulsó que el hospital había que hacer uno nuevo, con un préstamo del BID, que había que poner una bomba al hospital, y el Frente Amplio está impulsando la privatización. Se busca también que la academia sea legitimado frente a la academia, frente a los docentes. Y quería dar el ejemplo, se presentaron en la comisión directiva el martes pasado, el plenario de cirujanos del Hospital de Clínica, de todas las clínicas quirúrgicas, y manifestaron que tenían que retirar todas las operaciones del hospital. El 65% de la producción hospitalaria del Hospital de Clínica son cirugías. Si se quitan las operaciones del hospital, no hay hospital, hay policlínicas aisladas, policlínicas interesantes y todo lo demás, pero el hospital desaparece. Y hicieron este planteo diciendo que no se podía seguir haciendo docencia en las condiciones que está el hospital, que tuvieron que cerrar una sala de blogs, etcétera. Cuando empezamos a profundizar, son problemas de gestión que la dirección no ha sabido solucionar, falta una bombita en el quirófano, esto y el otro, distintas cosas que eran solucionables porque el personal está para operar a más operaciones, y también que los médicos no quieren venir a trabajar de tarde al hospital. Vienen en la mañana, operan en la mañana y no quieren coordinarlo para hacer cirugías en la tarde. Entonces, es un proceso de desmantelamiento que se está haciendo en el hospital para legitimar de que el hospital hay que hacerlo de otra forma. También lo más preocupante es cómo se legitima frente a la población. Perdona, en el caso de los cirujanos me sospecho, tú me dirás si es cierto o no, que el problema es que en el hospital no le pagan por acto médico. Bien, en el caso del hospital acá hay intereses corporativos. En el caso de los cirujanos y en el caso del SMU y de mucho del empresariado médico, es lo que está atrás de todo este proyecto. O sea, les interesa el lucro en la salud, hay intereses corporativos atrás de todo esto, no solo un capricho del gobierno, donde también se manifiestan los intereses del empresariado médico, ¿no? La legitimación frente a la población es una cosa que nos preocupa mucho y que queremos expresarnos. En el verano pasado, no en este, en el otro, en 2013-2014, salió el doctor Martín Revela, y después salió más adelante Trochansky, ex presidente Revela del SMU, ahora va como delegado del Ministerio de Salud Pública a las reuniones donde se discute esto, planteando que el hospital había que cerrarlo, que el hospital así no podía funcionar, que lo mejor era una piadosa eutanasia, o sea que había que liquidar el hospital. Cuando el doctor Martín Revela, desde el 90 y pico, estuvo cuando se planteó el proyecto Centro Médico, apoyando al decano Tuyá, como integrante de AEM, de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Sí, pero él no, él estaba a favor. No, o sea que son los mismos elementos que estuvieron en un momento, se están manifestando ahora, o sea, esperaron. No, pero en aquel momento estaban en contra. No, en aquel momento se dio una pelea en contra, pero él estaba entre los que apoyaban. Él apoyaba el... Sí. Sí. Él se ha mantenido. Entonces, en eso se ha mantenido coherente. Entonces se sale a tirar bombazos sobre el hospital cuando se sabe que el hospital hace 30 años, 50 años que tiene ahogo presupuestario y que no puede dar las prestaciones como correspondería, que se hace mucho a pulmón, que se hace mucho por el empeño de los funcionarios, tanto docentes como no docentes. Hay que reconocer que hay docentes que realmente le han puesto el hombro al hospital. Cada vez queda menos de esos grados 5 que realmente se sacrificaban por su clínica, y los trabajadores le hemos puesto el hombro al hospital cuando en este momento el hospital nos está debiendo a los trabajadores no docentes 400.000 horas. Esto no lo sabe nadie. El hospital nos debe 400.000 horas a todos los trabajadores no docentes, no nos pagan esas horas.
¿no? Son horas que venimos a trabajar los feriados, horas extras, horas que se realizan fuera del horario y que nosotros estamos para cobrar. Recién ahora se resolvió que nos van a empezar a pagar los feriados no laborables, o sea, los 5 feriados no laborables. Entonces, somos quienes estamos poniendo el hombro al hospital, o sea, el desarrollo, el poco desarrollo que ha tenido el hospital se ha basado en los hombros nuestros. Bueno. Te voy a hacer una pregunta, Isabel, Sí. y ante este proyecto privatizador de gobierno, entreguista, ¿no?, al lucro privado, no solamente en la parte de gestión, porque por lo menos yo tengo la perspicacia, ¿sí?, o por lo menos, no sé, infiero que puede haber también un interés de la privatización de la parte de educación médica, ¿no?, por empresas privadas que ya están operando en la parte de la educación, pero no se han metido en la parte de la educación a través de la medicina privada, ¿no? No, pero sí hay una universidad privada, Hay una facultad privada sí, en una Maldonado. facultad Sí, privada. pero con mucho más fuerza, digo, ¿no? Sí, Porque sí, si sí, cae sí. el hospital Sí. universitario es mucho más fácil, Sí. es mucho más fácil abarcar ese mercado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de solución o qué es lo que propone el sindicato de los trabajadores Bien. para plantarle cara a Me aquel deja leer proyecto? un mensajito. ¿Cómo no? ¿Qué lío? ¿Seguirá habiendo libertad de cátedra en la formación médica? Y los pacientes del interior, Milano. Un saludo a Milano, que Salud. es médica. Libertad de cátedra. Yo cuando yo me tocó participar hace como más de 20 años, había. Pero ya tenían sus limitaciones porque los laboratorios trabajaban, trabajaban. Sobre los docentes había una... Sí, sí. Bueno. Sí, principalmente en la investigación, es otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho, la investigación médica va a quedar Sí. en manos de un director de investigación que puede ser nombrado por la misma empresa contratista. La investigación médica, la mayoría se hace en el hospital de clínica, podemos decir el 98%, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Puede parecer un detalle, pero no lo es, un detalle insignificante. ¿Se hacen autopsias en la clínica? Bueno, en este momento creo que no se están haciendo. Entonces no puede haber investigación médica. Ya te lo dije. No, en manos ¿Sin públicas. autopsias? En manos públicas, porque se hacen igual. Ahí ¿Cómo se hace? pasó una avanzada del proyecto. La clínica de anatomía patológica fue intervenida por la universidad, por la Facultad de Medicina, se sacó se la obligó a renunciar al grado 5 que había, y quien pasó a dirigir esa clínica no dependió más del hospital de clínicas, poniendo a disposición a sus funcionarios y mandando, por ejemplo, las biopsias y ese tipo de cosas, todo las manda a la empresa privada, a la española directamente. O sea, Pero autopsia no se hace. esto O sí. sea, la gente se muere y no se No, hace. pero lo que te quiero decir es que ha habido un proceso de desmantelamiento de cosas que se hacían en el hospital y se han ido pasando a lo privado, ¿no? Esto demuestra que este proyecto ya se viene trabajando en este proyecto Sí, de alguna forma. Se viene ejecutando, pues. Ya se viene ejecutando. Esta era una forma de legitimar todo, o sea, una forma más clara de poder Le sacaron legitimar. el departamento de anatomía patológica. Ah, Pero ahí yo lo está. que te decía, Isabel, Sí, es porque era algo- encargado de las autopsias, por eso te digo. Cuando estaba anatomía patológica se hacían autopsias. Sí, en un momento se hicieron, después creo que ya hace un tiempo que se En el dejaron de Maciel, hacer. mientras yo estuve, no se hicieron. Hace un tiempo que se dejaron Entonces, de sí, hacer. no hacer autopsia ya invalida prácticamente la posibilidad de hacer investigación. Porque si vos no sabes, en un hospital docente, de qué se murió, porque si no hace autopsia realmente vos no sabés de qué se murió la gente, es así de simple. Sí, sí. Si vos no sabés de qué se murieron los enfermos, minga que estás haciendo Hay mucha investigación. rama investigatoria en el hospital. Las hay a través de policlínicas especializadas que solo tiene, por ejemplo, la cirugía de Parkinson. Hay varias ramas que solo tiene el hospital de clínicas, varias líneas de Sí, investigación. yo dije algo un poco extremo, pero, Sí, puede ser. pero te digo que es fundamental. Bueno, dale, sí. Bien, también queríamos ver de cuál es el rol, tú me preguntabas, Sí, reformulando la pregunta es, a ver, el Ya te la está sindicato, haciendo claro, un oyente. el mirá. sindicato, ¿qué es lo que ¿Qué propone? dice el Leemos. PIT a todo esto? Dice que Solo dice- mira para el costado. ¿Qué dice quién? El PIT a todo esto, solo mira para el costado. Bien, cuando acá sale. tenemos que ver entonces cómo separan los distintos actores, digamos, ¿no? La universidad, por un lado, la universidad dice que el hospital tiene que ser universitario, sin embargo, en el último CDC especial que se hizo de presupuesto y de líneas estratégicas de la universidad, planteamos esta problemática y se nos dijo que estamos fuera del orden del día. ¿Qué es CDC? El CDC es el Consejo Directivo Central de la Universidad.
la autoridad máxima. Planteamos esto, el rector nos dijo que estábamos fuera del orden del día, los estudiantes nos respaldaron y dijeron que esto sí estaba en el orden del día y pidieron una declaración expresa del Consejo Directivo Central con respecto a la privatización, lo cual no se logró. También tuvimos el respaldo del orden de egresados. Así que se verá entonces cómo siguen actuando ahora, porque una declaración tampoco es suficiente. Acá hay que hacer mucho más que una declaración para poder revertir esta situación. Veremos entonces cómo, qué es lo que resuelve la universidad con respecto a este tema. Con respecto al PIT-CNT, en la coyuntura de la huelga, por ejemplo, el PIT-CNT se acercó al sindicato y planteó su interés de participar como mediador. En realidad nosotros lo que pedíamos al PIT-CNT es que se hiciera conocer, que se llevara a todos los sindicatos, que se hubiera una resolución de la mesa representativa, que sí hubo algo, pero tampoco fue muy conocida, de repudio a lo que era en ese momento el proyecto que se estaba estudiando. Buenas noches. ¿Se puede aclarar un poco más el tema de las horas extras y la de los feriados laborables? Raúl Nuevo París. Bien, el tema que en el hospital de clínicas, como es un hospital, se trabaja todos los días, los 365 días del año y las 24 horas del día. No hay personal suficiente y además tenemos una responsabilidad moral los trabajadores de hacer guardia, como se dice, ¿no? O sea, de trabajar los feriados. Si bien no está en nuestro contrato, no está en nuestro convenio, en nuestra descripción de cargo, los trabajadores la hacemos. Esos días, los días feriados que trabajamos no laborables nunca se nos pagaron, así como cuando hacemos algún tipo de horas extras, o sea, compañeros que trabajan en el libre, lo que se llama el libre, en el hospital se trabaja 4 y 2, que trabajan en su día, en uno de sus días libres, o los dos de sus días libres, se acumulan horas, se hace una lista con la cantidad de horas que se hicieron, y esas horas supuestamente después te las podés tomar cuando las solicites, pero nunca las podés tomar porque no hay personal para tomar esas horas. Entonces, el excedente horario de los trabajadores no docentes es de 400.000 horas. El excedente horario de los docentes es cero, es negativo, le deben horas a la universidad, los docentes. Pero los trabajadores no docentes tenemos un excedente horario de 400.000 horas. Lo cual nosotros estamos tratando de firmar un acuerdo en cómo poder obtener esas obras o que se nos pague una parte, etcétera, y que no hemos logrado, del acuerdo de 10 puntos, hemos logrado el punto 7, que es que a partir de este 1 de mayo pasado nos empezarían a pagar los que trabajan, a quienes trabajan en 1 de mayo, el 18 de julio, el 25 de agosto, en los feriados no laborables. Bueno, seguí con lo del PIT-CNT. El PIT-CNT se ofrece como mediador, que nosotros no era eso lo que necesitábamos, no necesitamos un mediador donde estamos en un organismo de cogobierno. En realidad nosotros lo que necesitábamos que se implementara un plan de lucha que nos apoyara para parar la privatización. Sí, en ese momento el planteo era el de líneas estratégicas que nosotros consideramos que implicaba una descentralización. Hasta ese momento no se había hablado de privatización. Bueno, esto, como ya les dije, fue el fin de semana pasado que nos enteramos, recién lo estamos procesando, todavía no ha habido una reunión de la mesa representativa. Sí vamos a participar mañana en la comisión directiva con estas propuestas, sí vamos a participar el miércoles en el Consejo de Facultad de Medicina y después se reunirá la mesa y definirán plan de lucha. Se ha elaborado para llevar al Congreso del PIT-CNT una moción de defensa del hospital, pero si no se implementa un plan de lucha, lo declarativo, lo que sea a través de una moción y que se saque una declaración no es suficiente. Acá se tiene que poner todos los trabajadores a oponerse a este proyecto y el pueblo en general, ¿no? Atrás de la defensa del hospital, las comisiones de usuarios, de los usuarios organizados, atrás de la defensa de lo que es la mercantilización, y un hospital que es muy querido, no solo es querido, sino también es un referente nacional en unas cuantas cosas en lo que es la salud pública, ¿no? Por eso a nosotros nos preocupa que se busca legitimar todo este proceso y después, si no saliera, se puede postergar, dejar caer el hospital y en 2 años, bueno, no hay solución para el hospital, hay que privatizarlo, etcétera, etcétera, y pasa sin pena ni gloria. El problema de la privatización es como la eterna historia de las privatizaciones, la plata va a seguir saliendo del Estado, o sea, Por supuesto.
es una forma de manejar la plata del Estado, lo único que metiendo en el medio una empresa que va a obtener una ganancia. Se lleva una tajada, ¿no? Supuestamente lo va a gestionar mejor, digo, supuestamente. Yo tengo mis severas dudas, pero bueno, es la teoría, ¿no? Pero en la práctica... Los resultados en la no. práctica, lo que nosotros hemos leído, no han mejorado. Ni la gestión ni la calidad de atención. Ni la gestión ni la calidad de atención. Isabel, este 11 hay un paro parcial. Ajá. Los docentes paran 24 horas. El UTHC. UTHC Paramos 24 horas. para 24 horas. Paramos en conjunto con todos los gremios de la educación 24 horas. O sea, no hacen el paro parcial que programó la mesa, o sea, paran las 24 horas. Vamos a parar las 24 horas, vamos a concentrar a las 9 de la mañana en la torre ejecutiva, una columna docente, o sea, de funcionarios de la educación, de trabajadores de la educación, para entregar una carta. El 11. Sí, una carta al presidente Vázquez, y después nos vamos a sumar al resto de la movilización a la hora 10, que va a ser en la Plaza del Entrevero, y va a marchar, fíjense ustedes ahí la contradicción, ¿no? Va a marchar al Parlamento. O sea, la marcha va a ser al Parlamento. Cuando los últimos para el presidente, la movilización era en Andes y 18. Esto nos desvía, realmente, uno cuando hace una movilización de trabajadores, señala algo, ¿no? El interés era señalar al Ejecutivo, claro, en la elaboración de este presupuesto, donde ya se está diciendo que no va a haber recursos, que se va a ser moderado, donde el espacio fiscal está totalmente acotado. Entonces ahí está, era un señalamiento del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el secretariado del PCNT, que implementa todos los paros, o sea, los paros se resuelven si vienen a mesa representativa, después quién dice dónde, cuándo, cómo van a ser los paros de ese secretariado, cambia la movilización al Parlamento. Ahora, si estuviéramos después del 31 de agosto, donde está el mensaje parlamentario ya entregado, donde está el mensaje de ejecutivo ya entregado y discusión en el Parlamento, estaríamos de acuerdo. Pero no es momento de ir al Parlamento, sino de ir al Ejecutivo. Está cocinándose, ¿no?, en el Ejecutivo. Ahí está, se está cocinando ahí. Entonces, estas medidas que parecen cosas pequeñas, puede parecer, pero realmente es importante, porque una movilización que tendría que ser importante y señalar estas cosas, no lo va a hacer. Arranca por otro lado. ¿Y el sindicato ustedes? Por eso, nosotros lo que impulsamos fue que, porque nosotros ya habíamos impulsado previamente en la coordinación del sindicato de la educación, habíamos impulsado que marcháramos de Andes a la torre ejecutiva. No, perdóname. Más allá de esto, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica se opone al proyecto este. Por supuesto, el sindicato se opone a este proyecto. Lo que estaba bien, en ese sentido hay una mayoría amplia. Lo que nosotros recién, como en todos los sindicatos, hay mayorías y minorías, pero en esto estamos de acuerdo. Siempre hay alguien que se baja del tren en el camino, veremos. Sí, no es la misma la fuerza. En qué momento, recién ahora estamos procesando, y por eso decía que recién estamos elaborando ahora una denuncia de esto y un volante para informar a los compañeros. Tenemos que hacer también una asamblea general, etcétera. Recién ahora se está procesando el tema de la privatización, ¿no? A partir de viernes pasado. Veremos qué posiciones se toman, si son posiciones unitarias o si son posiciones divididas, ¿no? Vamos a hablar ¿cuánto queda? ¿Un minuto, dos? 4 minutos de economía. Bueno, el Uruguay le subieron la nota, la calificadora de riesgo, Moody's y Standard & Poor's. La verdad que recién antes de venir al programa conseguimos el informe completo de Standard & Poor's, por qué le subió la nota a Uruguay, ¿no? Así que no lo podemos comentar totalmente, pero al final del informe hay un cuadro muy interesante, ¿no? Una primera cosa, el otro día hubo una charla sobre la deuda, que vino el economista haitiano Camille Chalmer, luchador social muy importante en Haití, dirigente político, y ahí yo dije que no había superávit fiscal, y me corrigió un dirigente no recuerdo su nombre, que me perdone el compañero si está escuchando, pero bueno, uno de los dirigentes importantes, principales de COFE, diciendo que sí, bueno, hoy constaté que no, o sea, hay déficit fiscal primario, o sea, antes de pagar intereses de deuda, el último año hubo déficit fiscal. Los números, no vamos a poder entrar en esto porque queda muy poco tiempo, ¿no? Pero es curiosísimo
¿por qué Standard & Poor's le mejora la nota a Uruguay? Porque los números que ellos mismos publican en el cuadro que está al final no dan ninguna idea de que haya terreno para decir que Uruguay está en mejores condiciones, ¿no? Fíjate acá, cambio en la deuda del gobierno general sobre PBI. El año pasado 8,8%, este año 8,2%, o sea, aumenta, ¿no? La deuda, la participación de la deuda en el Producto Bruto Interno. El balance fiscal el año pasado, el 2013, era de 1,8%, o sea, el déficit, ¿no? Este año es del 3%, en realidad es algo más de 3%, pero bueno. La deuda sobre PBI, la deuda del gobierno general, era 56%, este año es 56,4%. La deuda neta bajó algo insignificante, pero no cambió sustantivamente. El pago de intereses, esta es otra variable importantísima, ¿no? Sobre ingresos, era de 7,1%, subió a 7,6%. O sea, todas las variables más importantes están peor. Y sin embargo, las instituciones financieras de crédito, ¿por qué? Porque hay mucha plata en ciertas organizaciones que no tienen dónde colocarla, entonces les interesa calificar más Uruguay para meter la deuda ahí. Sí, dice que el Uruguay está en el sexto lugar en América Latina para inversiones PPP. Bueno, el PPP es una forma de esto, ¿no? Y bueno, esto merece ser comentado después con más detalle, es muy interesante, lo vamos a hacer. Y bueno, estamos ante una política económica que ya sabemos dónde va dirigida, el TISA, el acuerdo con la Unión Europea, son todas cosas que van en este mismo sentido, ¿verdad? Y bueno, hay que detenerlo, pero también hay que plantear un programa alternativo, ¿no? Por supuesto. Y con esto... Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Bueno, Buenas noches, muchas gracias Isabel por venir, muy Muchas gracias, muy importante lo que tú